Muy buenos días. En el programa de hoy nos acercamos a la quinta planta, al departamento de química orgánica y a la planta baja, al decanato. Y en el día de hoy vamos a entrevistar a Óscar López López. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias. Bueno, vamos a hacerte una serie de preguntas acerca de tu línea de investigación, tu experiencia como profesor, como vicedecano y como estudiante, ¿vale? En primer lugar, acerca de tu línea de investigación, ¿cuál es? ¿Cuál es tu línea de investigación actualmente? Y si has seguido otras líneas en el pasado. Bueno, pues en primer lugar agradeceros la muy amable invitación. Para mí es un placer estar aquí en esta iniciativa y contar, bueno, yo me dedico actualmente a un área que podríamos englobar en la química médica, es decir, diseño racional de moléculas que tengan una cierta bioactividad. En concreto, pues fundamentalmente las oriento en la actualidad a cáncer y Alzheimer. Entonces, suelo derivatizar productos naturales, entre los que se encuentran, por ejemplo, carbohidratos, esteroides, terpenoides, cumarinas y a veces les incluyo un segundo farmacóforo, una segunda unidad activa, muchas veces basada en fragmentos organocalcógenos, con oxígeno, azufre, selenio, con objeto de desarrollar fármacos que se llaman multidiana, es decir, fármacos que actúan simultáneamente en varias dianas terapéuticas de interés en enfermedades complejas como las que he mencionado. En cuanto a líneas del pasado, bueno, yo cuando empecé a investigar, que fue en mi tesis doctoral, la investigación era, digamos, algo más académica, se desarrollaban metodologías sintéticas para derivatizar carbohidratos, hacía también química click, que hacía glicodiversificación o incluso, eso ya en mi postdoc, diseño de enzimas artificiales. Desde mi tesis postdoc hasta la actualidad, pues me fui interesando por la química médica, porque pienso que tiene bastante aplicabilidad y es un área que me gusta bastante. Bueno, y con la línea que llevas a día de hoy, ¿llevas mucho tiempo en ella? ¿Llevas poco? ¿Y por qué la has elegido? Bueno, en química médica real, unos 10-12 años aproximadamente. Ya a final de mi tesis empezaba a tener pues, algunos productos con aplicación biomédica, algunos inhibidores enzimáticos, en el postdoc también trabajé en eso, pero sobre todo más allá, ya por el año 2013, 2014, es cuando empecé intensamente con esta línea. ¿Y quiénes forman parte de tu grupo de investigación? Bueno, como personal, digamos, permanente, somos, contándome a mí, 2 catedráticos, una catedrática de escuela universitaria y una profesora ayudante de doctor. Como personal, digamos, no permanente, pues dirijo a bastantes estudiantes. Estudiantes, pues bueno, no solo que vengan, por ejemplo, de TFG, TFMs, sino que recibo a bastantes estudiantes extranjeros. Dirijo la investigación de personas que han venido, pues no sé, desde 3-4 meses hasta casi un año. Y han venido, pues, por ejemplo, de México, de Italia, de Francia, Dinamarca. Y así, por hacer un resumen, pues en este ámbito pues habré tenido unas 30 estudiantes extranjeros en los últimos 15 años. Colaboro además muy intensamente con miembros de la Universidad de La Laguna, con los que hago algunas de las pruebas biológicas, algunos miembros también de la Universidad de Sevilla. Trabajo muy recientemente con gente de química física, trabajo con gente de genética, con la Universidad de Zaragoza, por ejemplo. Entonces, bueno, tengo pues un grupo, digamos, permanente y luego pues muchísimos colaboradores. Bien, y así para terminar esta parte, ¿hacia dónde quieres dirigir toda esta línea en un futuro? Y si crees que a partir de tu línea de investigación actual pueden salir nuevas líneas o si es algo que se centra en esto y ya de aquí no se puede sacar nada más. No, es una línea muy abierta, de hecho hay muchísimo por hacer todavía. Y bueno, ¿cuáles son nuestros objetivos en esta línea? Pues intentar que los compuestos sean lo más potente posible frente a las dianas a las que están dirigidos, pero a su vez lo más selectivo posible. Por ejemplo, en el ámbito antitumoral, pues un problema muy importante que tienen los agentes quimioterapéuticos que producen muchísimos efectos secundarios. Pues intentar reducir esos posibles efectos secundarios, intentar que las dianas sean lo más selectivas posible dentro de la enfermedad concreta. Y sí, está muy abierto, con lo cual pues, espero seguir durante mucho tiempo por ahí. Bueno, pues vamos con la parte del profesorado, ¿no? ¿Por qué elegiste el departamento en el que estás? Bueno, pues siempre me ha llamado mucho la atención la química orgánica. Siempre me ha llamado la atención de cómo un puñado de, no sé, 7-8 elementos químicos
Combinándolos, obtenemos millones de moléculas con estructuras muy distintas, con propiedades muy distintas y con aplicaciones muy, muy distintas. Siempre me ha llamado mucho la atención eso. Y si no fuese el departamento de orgánica, ¿cuál elegirías? ¿Cuál sería tu siguiente opción? De hecho, antes de orgánica, cuando yo estudié y me interesé por la investigación, tanteé dos departamentos. Me interesé por química física, porque me gustan los cálculos computacionales y de hecho actualmente apoyan mi investigación. Y tanteé también química inorgánica, porque bueno, la parte, por ejemplo, de organometálicos está la frontera entre la orgánica y la inorgánica. Y bueno, luego simplemente no había cursado todavía la orgánica. Cuando cursé la orgánica, pues me gustó aún más. Entonces me decanté por la orgánica. Bien. En sentido. Bueno, ¿y cuál ha sido la asignatura? O qué asignatura has dado en tu carrera como profesor? Te las voy a medio leer, pues son unas cuantas. Vale. Yo diría que puedo ser el profesor de mi departamento que más diversidad docente ha tenido. He dado docencia en 2 universidades distintas en España, en Huelva y en Sevilla. Dentro de la Universidad de Sevilla he dado clases en 3 facultades, la Facultad de Física, la Facultad de Química y la actualmente Escuela Politécnica Superior. Y si queréis, pues os cuento un poquito qué he dado en cada una de ellas. Adelante. Por ejemplo, en Huelva impartí clases en 2 titulaciones, en Ciencias Ambientales, donde di una asignatura de Química Orgánica del Medio Ambiente, y en Ingeniería Técnica Industrial, la especialidad en Química Industrial, donde di una asignatura un tanto extraña que se llamaba Procesos Orgánicos Industriales, Combustibles Alternativos y otras energías. En la Facultad de Sevilla he dicho que pues, he participado en la Facultad de Física. En la Facultad de Física di clases cuando todavía no estaban instaurados los grados, en una carrera que eran de segundo ciclo. Y di tanto teoría como prácticas de tecnología de materiales poliméricos y materiales moleculares y poliméricos. En la Escuela Politécnica Superior, donde he estado muchísimos años, he dado clases en 2 titulaciones. La antigua Ingeniería Técnica Industrial, especialidad en Química Industrial, donde he dado prácticas de química orgánica y teoría y prácticas de química orgánica aplicada, además de dirigir proyectos fin de carrera. En el grado actual de Ingeniería Química Industrial, pues he impartido durante, creo que han sido 12 cursos, teoría y prácticas de química orgánica, experimentación en química 2, química y tecnología de polímeros, además de dirigir TFGs. Allí participé en 2 másteres, en el máster de diseño de productos de instalaciones industriales, con una asignatura que se llama Materiales para el Diseño Industrial, y en el actual máster de tecnología industrial alimentaria durante pues, también 10-11 años con química y bioquímica de alimentos. En la Facultad de Química pues he participado en 3 planes de estudio. En la antigua licenciatura, que es la que yo cursé, de la licenciatura en Química del Plan 76, ahí fundamentalmente di prácticas de química orgánica y ampliación de química orgánica y bioquímica. En el Plan 2001, que es la licenciatura intermedia que tenemos antes del grado, pues di prácticas de Orgánica 1, experimentación en síntesis orgánica, química orgánica avanzada, experimentación química y prácticas de compuestos orgánicos de interés biológico y tecnológico. COIBET, exactamente. En el grado actual en química, pues di unas horitas sustituyendo a un compañero en Ovele, eso que si no cuenta. Vale. Lo vamos a contar. Seminarios de química biológica, teoría y prácticas de química orgánica 2 y de química orgánica 3. De química orgánica 3, además, durante 12 años he impartido el curso que se da en inglés. He dado prácticas de COIBET y dirijo TFGs. He participado, creo que fue un año, en el MAES, en una de las asignaturas que tenemos ahí. En el máster de estudios avanzados en química, donde imparto mecanismos de reacciones orgánicas, también desde hace muchos años. En el máster en química sanitaria, que empezó el año pasado, donde imparto parte de química de los compuestos bioactivos. Cuando estuve de postdoc en la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, impartí unos seminarios, una asignatura que se llamaba en esa titulación Química 23, que venía a ser como nuestra experimentación química. Química 23. Y en la Universidad Autónoma de Puebla, la llamada BUAP, en México, pues he impartido muchos cursos de posgrado de RMN, nuevas metodologías sintéticas y temas electrocinarios. Creo que no me he dejado una anécdota. Bueno, Ya son cosas. exactamente. Creo que acabamos antes preguntándole cuáles no había impartido y... Bueno, y ahora de la lista inmensa que acabas de decir, ¿habrá alguna que te haya gustado más impartir y alguna que te haya gustado menos? Si podrías comentarnos así cuáles. Hombre, yo al final disfruto con todas las asignaturas que imparto. Obviamente, al final unas gustan un poquito más que otras.
Evidentemente, por mi formación y a lo que me dedico, pues las que más me gustan son las que más tienen que ver con la orgánica, nivel básico, nivel avanzado. La que menos, pues como comentaba antes, había una asignatura muy rara en Huelva, esa de procesos orgánicos industriales, era una mezcla muy extraña donde lo mismo se impartía química orgánica industrial que energía solar, nuclear, fotovoltaica y todo ese tipo de cosas. Entonces era, por ese tipo de asignatura rara quizás es la que menos me ha gustado, dentro de que Claro. bueno, no me ha disgustado. Pero... No, hombre, bueno. Bueno, pues vamos a las preguntas más con más chicha. Si tienes alguna anécdota con alumnos en plástica o en clase que te acuerdes quizá con cariño o no con cariño, pero que pudieras destacar. Bueno, ya pasados los años resultan graciosas las anécdotas. En ese momento a lo mejor era un poquito menos. Recuerdo, es una tontería, pero recuerdo un par de alumnos donde teníamos una prueba de informática de Kendro. Simplemente había que entregar unos ejercicios y estaban idénticos. Además eran idénticos porque estaban las estructuras tan feas dibujadas que era imposible Entonces, pues obviamente, pues tenían un 0 cada uno. Entonces vinieron a protestar y le dije, mira, por lo menos cámbiale el nombre al archivo, que es que ha dejado el nombre del compañero. Te dejo mis deberes, pero cámbialo un poco, pero ni eso, ¿no? Luego, pues no sé, recuerdo hace no muchos años, alguien de la asignatura de inglés, de la Química Orgánica 3, tercera convocatoria, va al examen y no se había dado cuenta que se había matriculado en el inglés. Entonces, ¿tengo que hacer el examen en inglés? Por lo que sea. Puede ser. Y luego algo que me ha resultado muy simpático y bueno, que agradezco, pues una alumna hace muy recientemente, pues después de explicar pues el tema de las saponificaciones, de los ácidos grasos, la producción de jabón, pues me trajo jabón producido en casa por su familia. Entonces, fue un detalle muy bonito. Sí. Bueno, y ahora otra así también un poquito. ¿Qué hace que tú le cojas manía a un alumno o que tú digas, me cae mejor este que otros más? Bueno, no le cojo manía a nadie ni tampoco tengo favoritos. Sí hay ciertas prácticas que molestan como profesor, me imagino que no solo a mí, sino tal. Entonces, cuando uno está explicando, pues todo lo mejor que puede, y hay gente, pues, charlando con el de al lado, con el móvil, riéndose, pues, hombre, ese tipo de detalles gustan menos. Manía no les cojo manía. ¿Qué me gusta más? Hombre, pues cuando el alumno pues lo ves tomando apuntes, cosa que hoy en día pues parece que cada vez se estila menos. Participa en clases, pregunta, viene a tutorías, pues esos alumnos obviamente destacan positivamente. Pero bueno, no tengo ni le cojo manía a nadie, ni tengo favoritos. No cuenta a la hora de poner la nota. No. Yo soy estrictamente objetivo. La última sobre esta es si al dar prácticas, ¿alguna vez te has equivocado con algo? Y has dicho, bueno, digo casi este alumno. Hombre, conscientemente no. Y si me doy cuenta que me he equivocado en algo, obviamente asumiría la culpa. Sí. Bueno. Y ahora, como profesora está bien, pero vamos a la parte que de verdad importa. Vicedecano de ordenación académica de esta facultad, aunque mucha gente no piense eso de ordenación. Ya. Joder. ¿Cómo compatibilizas el ser vicedecano, la investigación, profesor? ¿Cómo es? Pues echando muchas horas. Quitándome de horas de descanso personal. Yo he trabajado y sigo trabajando muchas veces fines de semana, festivos, por la noche cuando llego a casa. O sea que intento, para mí, lo cómodo a lo mejor hubiera sido, digo, bueno, pues me meto en el vicedecanato y apago un poco la investigación, que eso pasa muchas veces. Yo he querido seguir y de hecho, pues yo diría que casi mi investigación ha sido más intensa en estos años que soy vicedecano, pero ¿cómo lo compatibilizo? Pues trabajando. ¿Y cuánto tiempo llevas en el cargo de vicedecano? Y si alguna vez has pensado en heredar la responsabilidad a otra persona. Bueno, pues llevo allá como 8 años y medio. Si no recuerdo mal, creo que fue por mayo del 2017. Entonces, unos 8 años y medio. Delegar a otra persona. Me lo planteé cuando hubo cambio de decano. Terminó el mandato de la anterior decana, pues ahí me planteé y le dije a todo el mundo, ya. Ya, porque necesito descansar un poquito. Es que trabaja mucho. Es un trabajo. Pero bueno, el actual decano me convenció y es cierto que hemos, corregido ciertas cosas y hay cierto volumen de carga de trabajo que en algunos puntos se ha simplificado un poco y bueno, eso sí es de agradecer y por ahora sí. Claro. ¿Y alguna vez te has pensado en esos 8 años
pues en vez de ordenación académica, esta parte de decanato me habría gustado más, o no te arrepientes. No. Y entonces la última pregunta de esto sería que si viajaras al pasado cuando tú elegiste el cargo, tomaste el cargo, a día de hoy diría, ¿lo seguiría tomando? ¿O estás saturado como para decir... Hombre, a riesgo de parecer un poco masoquista, pues yo diría que lo mismo sí. Yo creo que el balance ha sido bueno, ha sido positivo en el sentido de, bueno, estar en el decanato me ha permitido pues interaccionar más con vosotros, con los estudiantes, me ha permitido interaccionar con muchos compañeros con los que yo no tenía mucho trato de otros departamentos. Al final la gestión pues te obliga a tratar con mucha gente y yo creo que eso es positivo. Entonces yo creo que el balance ha sido positivo. Genial. Y ya lo has dicho tú, hablar con los estudiantes. Tu época como estudiante toca ahora. ¿Tú por qué elegiste estudiar química? ¿Era tu primera opción o era la segunda, tercera y como entraste dijiste voy a probar y ya, así eso? ¿O fue del tirón? Si te cuento una anécdota, decidí poner química en primera opción la noche de antes de la matrícula. Uy. ¿Por qué? Vaya. No es que no tuviera vocación de química, a mí de siempre me ha gustado mucho la ciencia, pero me gustaba tanto la ciencia que me gustaban las 4 ciencias: matemáticas, física, química y biología. Entonces tenía un gran dilema ¿Entre cuál poner coger? primera. Y entonces, bueno, pues finalmente pues, decidí por química. Bien, está bien. ¿Consideras la carrera más fácil actualmente o en tu época de estudiante? ¿Crees que ha habido un balance de dificultad o que realmente ha habido un cambio grande? Pienso que se han relajado muchas cosas. Bueno, de entrada, evidentemente, tenemos un año menos de estudios. Sí, ¿vale? sí. Pero independientemente Eso es dentro una del cosa. año menos, hemos perdido muchísimas prácticas, por ejemplo, en laboratorio. La carrera de química es una carrera eminentemente práctica. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, pues teníamos un mes de prácticas de cada asignatura. Sí. Ahora tenemos, en el mejor de los casos, quizás 2 semanas de Eso práctica. nos lo han comentado muchas Sí. veces. Entonces ahí se pierde evidentemente. Y en cuanto a contenidos, obviamente al quitar un año ha habido que quitar cosas, aunque a veces se intente meter a presión ciertas cosas, pero hombre, yo creo que algo se ha relajado. Tú como estudiante eras más de los que llegaba el jueves, viernes y decía vámonos de fiesta, vamos a tomar cerveza y salía, o eras de los que decía yo estudio y descanso y a mí dejarme de tasa? Bueno, yo tenía clase los viernes incluidos, con lo cual pues venía a clase. No he sido... Bueno, yo creo que hay tiempo de todo. Yo fundamentalmente salía los fines de semana. Ah. Vale. Pero los fines de semana también estudiaba, o sea que daba tiempo a Daba tiempo a las todo. dos. Claro. Sí. Genial. Bueno, ¿piensas que se puede encontrar el amor en la facultad, ya sea como profesor o como estudiante? Bueno, que lo pienses que se ve, ¿no? Veo pues entre vosotros muchas parejas Siempre se dice. y entre los profesores pues veréis muchos matrimonios, incluso de departamentos distintos, del mismo Sí. departamento, con lo cual pues al final son muchas horas juntos, ¿no? Claro, Claro, ya es. es eso. Bueno, y cuando eras estudiante tú, a día de hoy hay un profesor que tú tuvieses y que a día de hoy te sigas acordando, que te haya marcado para bien o para mal. Y si podrías contarnos un poco sobre él. Sí, hombre, yo debo decir que tuve la suerte de que en la inmensa mayoría de los profesores que tuve pues fueron excelentes profesores. Hombre, siempre hay algunos que gustan más que menos, no voy a decir nombres para no... Pero sé. sí, pues a mí me gustaron ciertos profesores mucho y pues gracias a eso pues me decanté por una parte de la química. ¿Hay profesores que me gustaron algo menos? Pues hombre, yo creo que nos pasa a todos. Sí, a ver. Pues evidentemente, las formas de trabajar de cada uno pues son muy distintas, pero sí, yo me quedo con que el 99,9% de los profesores que tuve, pues, dentro que, bueno, que son todos excelentes profesionales, pero dentro de eso, pues yo diría que el 99,9% me gustó. Incluso a lo mejor hay algunos Pues que eso me está gustan un poco genial. menos. Eso está genial. Hombre, en balance está genial. Bueno, ¿qué consejo le darías a los estudiantes que te gustaría que te hubieras dado a ti como cuando tú eras estudiante? Hombre, no recuerdo si me lo dieron o no me lo dieron, pero yo como consejo diría ir a clase, aunque sea repetidor. Aunque sea repetidor y tengas apuntes, en clase se aprende. Sí. Ir a clase, pues participar en la realización de ejercicios, etcétera, y sobre todo hacer las tutorías, hacer uso de las tutorías que vais relativamente poco, o en general muy poco. Entonces,
Eso ayuda a sacar adelante la asignatura. Sí, desde luego. Yo de las tutorías sé de más de un compañero que, que no le suelta el brazo, ¿no? ¿Eso a usted le gusta más? ¿Cómo? Que yo sé de más de un compañero que está más tiempo en su despacho que estudiando, a lo mejor. ¿Sabes de quién hablo? No quiero dar nombre. Y Bueno, yo encantado Tú de que encantado, vengas, ¿no? y además yo pues no me canso de decir en clase, oye, venir en tutorías. Claro, eso, que tutorías tú prefieres Sí. que la gente vaya mucho a tutoría Sí. a que sea un Sí, no voy sí. por corte. Sí, evidentemente, sí, sin duda. Y bueno, ya para terminar, pues las preguntas típicas. La primera, si fueras un elemento, ¿cuál serías? Y yo al menos me imagino la respuesta. Te voy a decir 4. Mira. La primera me imagino que es obvia, soy orgánico, carbono. Vale. Luego, pues trabajo bastante en el grupo de los calcógenos, oxígeno, azufre, selenio. Si de esos 4 ponéis 3 en orden, son mis iniciales. O ese. Oye, mira, ¿verdad? Y ya la última para terminar, si tuvieses que hacer un viaje a Puerto Rico, ¿con qué profesor sería? A Puerto Rico. A Puerto Rico. A Puerto Rico. Hombre, viendo lo largo que es el viaje, pues con alguien que me lleve muy bien, evidentemente. Después, bueno, si es un viaje, digamos, académico, pues con algún profesor o profesora que obviamente esté muy implicado en docencia, que tenga mente abierta pues para aplicar nuevas metodologías, etcétera. Y si es un viaje vacacional, pues obviamente pues con cualquiera que me lleve estupendamente, que hay muchos. Y no hay ninguno así. No hay nombre. No hay nombre. Vaya. Mira, pues. Pues ya está, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias, Óscar, Muchas por la gracias a vosotros. entrevista, por haber venido y tal. Y pues nada, nos vemos. Chao.